rodeados, pero no vencidos. El tercer mensaje de esta serie de una iglesia en expectativa. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Rodeados, pero no vencidos. El libro de Apocalipsis adquirió una dimensión hermosa para mi vida espiritual cuando pude descubrir cuál era el propósito universal de este libro. El libro de Apocalipsis es una gran revelación que el Cristo glorificado trae a su iglesia. Una iglesia en expectativa, una iglesia que aguarda su encuentro con su Señor. Un día Jesús vendrá por segunda vez. Un día los cielos se abrirán y la iglesia estará por siempre con su Salvador, con su Rey, con su Señor. Rodeados, pero no vencidos. La humanidad fue creada para que viviera en una relación de armonía con Dios por toda la eternidad. Es por eso que Dios plantó un hermoso huerto, el jardín del Edén, y colocó al hombre allí, en ese huerto. Dios cercó a la humanidad con hermosas bendiciones en el jardín del Edén. Y Dios le dio el privilegio a la humanidad de señorear sobre todo lo creado. Es que Dios creó al hombre y a la mujer para que viviera en una relación de armonía con Él. Pero al colocarlo allí, en el huerto del Edén, al darle el privilegio de señorear sobre todo lo creado, Dios lo único que quería reclamarle al hombre era que le reconociera como Dios. Y que el hombre reconociera que había un ser que era Dios. Y por eso colocó en aquel huerto tan hermoso, en el jardín del Edén, en el cual le dio autoridad al hombre para que señoreara sobre él, colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal.
y le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Yo no sé si usted lo había percibido así, pero ese árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ese árbol tenía un mensaje simbólico para Adán y Eva. Dios le estaba diciendo a Adán y Eva: ustedes son los señores de todo lo creado, pero yo soy Señor sobre ustedes. Por eso les ordeno que no coman del fruto de este árbol. Aquel árbol de la ciencia del bien y del mal era un recordatorio para que Adán y Eva supieran que existía un Dios. Y ese Dios tenía unas normas. Y ese Dios le dio una norma: de este árbol no comeréis. El relato de Génesis nos enseña que Dios tenía una relación directa con Adán y Eva. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en el verso número 8 del capítulo número 2 de Génesis dice que Jehová Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Y podemos entender que desde la creación de Adán y Eva y colocarlos aquí en aquel huerto para que señoreasen sobre él, Dios se paseaba por allí en el aire del día y compartía Adán y Eva con Dios. Había una relación íntima con ellos. Ese mismo verso 8 del capítulo 2 de Génesis, señala que un día, al escuchar ellos, Adán y Eva, la voz de Dios, se escondieron de la presencia de Dios. Hasta ahora había una relación de intimidad, una relación directa. Dios se paseaba al aire en el huerto del Edén. Adán y Eva compartían con él. Yo me imagino yendo al encuentro de Dios. Yo me imagino Dios llegando y tal vez diciendo: Adán, Eva, y ellos corriendo a su encuentro. Pero llegó un día y que cuando Dios llegó a pasearse, como siempre, en el jardín del Edén, cuando ellos lo sintieron la presencia de Dios, escucharon la voz de Dios, se escondieron de la presencia de Dios. ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué se asustaron? Tuvieron temor porque habían comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Habían desobedecido a aquel que era Señor sobre ellos. Ellos podían señorear sobre todo lo creado, pero había un Señor sobre ellos, y ese era Dios. Y al desobedecerle y percibir la presencia de Dios, salieron a esconderse.
Las personas conocen la historia de ese primer pecado de la humanidad, pero desconocen enseñanzas que son importantes para su vida espiritual, que emanan de ese mismo relato. La Biblia, a través del profeta Isaías y a través del profeta Ezequiel, nos demuestra que Satanás, antes de ser Satanás, era un hermoso querubín. Pero Satanás, ese hermoso querubín, Luzbel, quiso usurpar el lugar de Dios. Quiso llegar al lugar de Dios. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que Luzbel, el querubín, quiso hacerse Dios. Y por eso Dios lo echó del cielo. Satanás, en el huerto del Edén, entabló un diálogo con Eva. Satanás le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso no es cierto. Dios no le había dicho a Adán y Eva que no comieran de todo árbol del huerto. Lo que Dios le había dicho era: de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Parece una trivialidad, pero así es que Satanás comienza a llegar y a hacer cosas en medio de nosotros. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. No, Dios no le había dicho eso. Dios le había dicho: coman de todo árbol, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Al Eva decirle a Satanás lo que Dios le había ordenado y las consecuencias de desobedecer esa disposición de Dios, que era la muerte, Satanás dio un paso más. El primer paso fue ¿cuál? Cambiar un poco lo que Dios les había dicho. Pueden comer de todo árbol, pero de este no coman. Y Satanás vino y le dijo: con que Dios les ha dicho que no pueden comer de todo árbol. Ahora va a dar un paso más. ¿Cuál es el paso que va a dar ahora? Eva le dice: el día que nosotros comamos de ese árbol, moriremos. Y Satanás le dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, será abierto vuestros ojos y seréis como Dios. Subrayo: seréis como Dios. ¿Qué había querido hacer Satanás? Cuando no era Satanás, cuando era Lucifer, cuando era el querubín, había querido que llegar al lugar de Dios, había querido que ser Dios. Y ahora le dice a Eva: lo que pasa es que si tú comes de eso, serás como Dios. ¿Qué le está diciendo? Serás Dios. Serás Dios. Satanás lo que quería era que Eva y Adán retaran
a Dios y ambicionaran ser como Dios, al igual que él había querido usurpar el lugar de Dios, como lo hizo Satanás, tergiversando lo que Dios había dicho. Una de las estrategias de Satanás es tratar de que los hombres se rebelen y traten de ocupar el lugar de Dios. ¿Cómo lo hace? Tergiversando lo que Dios ha establecido. Esa fue la estrategia que Satanás utilizó hasta contra el mismo Jesús, cuando en el desierto, en el inicio de su ministerio, fue a tentarle. El Cristo glorificado le hace un señalamiento a la iglesia de Pérgamo. Este es el señalamiento. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y cuando miramos la carta de Pérgamo, podemos ver que la iglesia de Pérgamo había sido un ejemplo, resistiendo en medio de las persecuciones que habían venido contra ella de parte del Imperio Romano. Persecuciones que también habían comenzado de los judíos. Pero cuando leemos la carta de Pérgamo, aunque la iglesia de Pérgamo había sido ejemplo resistiendo esas persecuciones, no había podido demostrar esa misma entereza de enfrentar la adulteración de la palabra de Dios. El Cristo glorificado reconoce la valentía de la iglesia de Pérgamo, enfrentando los ataques que contra ella habían venido desde afuera de la iglesia. El Cristo glorificado enaltece en esa lucha al hermano Antipas. ¿Y quién es Antipas? Antipas es un mártir de la fe de la iglesia de Pérgamo. No sabemos prácticamente casi nada de Antipas, pero lo que conocemos de él es suficiente, porque en la carta que el Cristo glorificado le hace a la iglesia de Pérgamo señala que Antipas fue su testigo fiel hasta la muerte. Qué resistencia la de Antipas, qué elogio para Antipas, que el mismo Cristo glorificado lo ponga como ejemplo, porque resistió hasta la muerte. Antipas fue fiel, pero la iglesia de Pérgamo dio cabida en su congregación a la doctrina de Balaam y a la doctrina de los nicolaitas. Se desconoce en qué consistía la herejía de Balaam y la herejía de los nicolaitas. Tratarla de explicar sería entrar en el terreno
de la especulación. Pero sabemos que allí en la iglesia de Pérgamo había habido un hombre fiel que se llamaba Antipas, que había dado su vida por el evangelio. Había una iglesia que había dado un testimonio hermoso en contra de la persecución, pero esa misma iglesia había tolerado en medio de los que eran parte de la iglesia, los que tenían la herejía de Balaam y la herejía de los nicolaitas. No sé si están entendiendo. La iglesia de Pérgamo había tolerado la herejía en medio de las paredes de su santuario, para utilizar vocabulario de hoy. Una herejía, ¿qué es? Una herejía es una tergiversación de las enseñanzas de la verdadera fe en Cristo Jesús. A veces no nos gusta utilizar la palabra herejía. A veces queremos hablar de errores, de problemas doctrinales, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Una desviación de las enseñanzas de Cristo Jesús es una herejía. La palabra resulta fuerte, pero hay que utilizarla. Una de las dificultades de las herejías es que tienen su inicio en una enseñanza verdadera. Las herejías todas tienen su inicio en una enseñanza verdadera. Y esa verdad de la fe es tergiversada por Satanás, adulterando de forma tal que lleve a las personas a actuar en contra de Dios. Es interesante notar que el Cristo glorificado se le presenta a la iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada aguda de dos filos. El escritor de Hebreos señala en su carta: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y el Cristo glorificado se le presenta a la iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada aguda de dos filos. El apóstol Pablo, al presentarle a los efesios lo que es la armadura de Dios, señala en el verso 16 del capítulo número 6 de Efesios: y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué más? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús en el desierto, al enfrentar la tergiversación que Satanás hacía de lo que Dios había establecido para tentarle, utilizó la palabra de Dios para enfrentarlo. Satanás le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, di
que estas piedras se conviertan en pan después de 40 días de ayuno. Qué astuto es Satanás. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Citándole Jesús Deuteronomio, el capítulo número 8, el verso número 3. Al llevar Satanás a Jesús al pináculo del templo, le dijo Satanás a Jesús: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Malcitando los versos 11 y 12 del Salmo 99, Satanás. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Citando el verso 16 del capítulo 6 de Deuteronomio. Y finalmente, Satanás llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le respondió: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Citando también Jesús, Deuteronomio 6. El Cristo glorificado le hace un llamado a la iglesia de Pérgamo para que se arrepienta de haber retenido la herejía de Balaam y de los Nicolaitas, para que se arrepienta de haber mantenido entre las experiencias de la iglesia aquellos que practicaban la herejía de Balaam y de los Nicolaitas. Y le dice el Cristo glorificado: porque si no, vendré yo pronto y pelearé contra los de Balaam y los Nicolaitas con la espada de mi boca. Palabras fuertes. Palabras fuertes. El Jesús glorificado le ofrece primeramente al que venciere en la iglesia de Pérgamo el comer del maná escondido. El maná. El maná era el alimento que Dios le daba en el desierto a su pueblo mientras estaba en el exilio. Le ofrece alimento. Y luego le ofrece el Cristo glorificado una piedrita blanca y en la misma un nombre nuevo que nadie conoce. Esa era la forma en la cual en aquel tiempo un jurado declaraba inocente a una persona acusada de algo. La iglesia de Pérgamo con un testimonio extraordinario de su lucha contra los de afuera. Y allí estaba el héroe de la fe, Antipas, el mártir. Pero Pérgamo
Pérgamo. Pérgamo no había resistido a aquellos que practicaban la herejía de Balaam y de los Nicolaitas. Una o varias herejías, dos herejías, y una herejía es la tergiversación de la fe. Y casi siempre una herejía comienza afirmándose en algo que es cierto, pero se distorsiona. Lo mismo que hizo Satanás con Adán y con Eva. Con que Dios ha dicho que no podéis comer de todo árbol. Dios no había dicho eso. Dios le había dicho que pueden comer de todo árbol, pero de este no coman, porque el día que comieres moriréis. Dios le había dado la autoridad de señorear sobre lo creado, pero tenían que recordar que había un Dios que estaba sobre ellos. Por tanto les dijo, de ese árbol no coman, porque el día que coman mueren. Y Satanás le dijo, Dios sabe que el día que comiereis de ese árbol, seréis igual a Él. Seréis que Dios. Lo mismo que había querido Satanás. La iglesia en expectativa. La iglesia en expectativa sabe que está rodeada. ¿Por qué está rodeada? Está rodeada porque desde afuera viene el reto. Los creyentes encuentran retos desde afuera. Gente que no han creído en Jesucristo. El mundo les reta y los creyentes tienen que dar testimonio de su fe. Pero los creyentes y la iglesia en el día de hoy no tan solo reciben el reto desde los de afuera, sino que el reto ha llegado y está dentro de la misma iglesia. Y a veces es difícil levantarnos y con autoridad decir, no, eso no es correcto, porque eso está contrario a la palabra de Dios. Hoy por hoy queremos ser en las iglesias muy buenos. Hoy por hoy queremos ser muy light en nuestra proclamación. Hoy por hoy no queremos que la gente se duelan. Hoy por hoy no queremos que la gente se sientan. No queremos que la gente como decimos, se enchismen porque se van de la iglesia. Pero ¿qué es peor? Que estén dentro de la iglesia sin ser parte de la iglesia. ¿Qué es peor? Que estén en la iglesia contaminando a la iglesia. No, la iglesia tiene que darse cuenta. La iglesia tiene que darse cuenta que estamos rodeados. Pero no tenemos que estar vencidos. No tenemos que estar vencidos. La iglesia ha recibido la revelación más grande, que es la palabra de Dios. A esa palabra de Dios nosotros tenemos que darle fidelidad. Y tenemos que tener cuidado. La iglesia en expectativa
Tiene cuidado, porque hoy en día la gente de afuera de la iglesia nos está diciendo cómo interpretamos la palabra de Dios. No, los de afuera no nos tienen que decir a nosotros cómo interpretamos la palabra de Dios. Quien dice cómo interpretamos la palabra de Dios es la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Somos llamados en muchas ocasiones a ser condescendientes con todo el mundo. Somos llamados a seguir lo que el mundo nos dice. Pero no, la palabra de Dios nos llama a serle fieles a Él. Digo esto con temor y temblor. Pero hoy en día hay muchos sabios dentro de la iglesia. Muchos sabios que conocen muchas cosas. Con mucha erudición. Con mucho conocimiento bíblico. Con mucho conocimiento de teología. Con mucho conocimiento de exégesis. Usted le da un pasaje bíblico y se lo embaratan buscando los términos griegos y los términos hebreos para decirle lo que la iglesia tiene que entender. Lo digo con temor y temblor, pero muchos de ellos están faltos de la unción del Espíritu Santo. Y su palabra no tiene valor para la iglesia. Porque la palabra que tiene valor, la enseñanza que tiene valor, es la enseñanza que tiene la unción del Espíritu Santo. Y nos quieren decir cómo hacer las cosas. Y se han metido dentro de la iglesia, creciendo. Pero se olvidan que la Escritura dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Arranquemos la cizaña. No, porque sacando la cizaña puedes sacar el trigo. Esperemos. ¿Quién es el que va a sacar la cizaña? ¿Quién es el que va a sacar la cizaña? Si a la iglesia de Pérgamo se lo dice el Cristo glorificado, el que tiene la espada de dos filos, le dice: arrepiéntete, iglesia de Pérgamo, porque han mantenido a los de Balaam y a los nicolaitas. Arrepiéntete, porque si no, vendré yo y pelearé contra ellos. La iglesia no tiene que temer. La iglesia tiene victoria. Rodeados, pero no derrotados. Hoy por hoy, siglo XXI, lamentablemente, la iglesia enfrenta momentos muy difíciles. Momentos muy difíciles. Y la iglesia tiene que mantenerse firme. Tiene que retomar la Biblia como norma de fe y de práctica. Tiene que darse cuenta que esa es la Biblia, que está la verdad. Tiene que darse cuenta que hay un solo camino y ese camino es Jesús. Pero tiene que darse cuenta que el que proclama que Jesús es su Salvador, tiene que proclamar también que Jesús es su Señor. Porque queremos hablar de salvación, pero no queremos hablar de señorío de Jesucristo. La iglesia en expectativa, tiene que reafirmarse en su esperanza
Jesucristo vendrá por segunda vez. Jesucristo vendrá por segunda vez. Jesucristo vendrá por segunda vez. Los cielos se abrirán y el Señor Jesús vendrá por su iglesia. La iglesia se va con el Señor. Y esa es la esperanza de la iglesia. La iglesia y los creyentes tienen que caminar por la vida con esa expectativa en este momento, porque en cualquier momento Cristo vendrá por su iglesia. La iglesia tiene que, además de retomar la Biblia, tiene que retomar su pasión evangelística. Hoy la iglesia lo que tiene es mucha pasión de adoración, mucha pasión de alabanza, mucha pasión de emociones en el culto. Yo voy al culto para sentirme bien. No, usted no viene al culto para sentirse bien. Usted viene al culto para adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que esperamos, a Jesucristo. La pasión de la iglesia tiene que ser ganar vidas para Jesucristo. No, yo voy a la iglesia. Lo importante es que yo voy a la iglesia. Y tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu vecino, tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio, tu vecino. La iglesia en expectativa tiene una pasión evangelística. La iglesia tiene que llamar a la gente a una vida siguiendo las normas de Dios. Hay que seguir las normas de Dios. Hay que decirle a las personas que toda actividad sexual, pastor, ¿qué usted está diciendo? Que usted mencionó algo que hay que mencionar. Hay que decirle a la gente que toda actividad sexual fuera de matrimonio es contraria a las normas divinas. No podemos seguir permitiendo hombres y mujeres con amigos y con amigas con privilegio. Eso es contrario a la palabra de Dios. Eso es herejía. La iglesia tiene que mantenerse firme. La iglesia tiene que decirle al mundo que el matrimonio establecido por Dios es uno solo. No hay varios matrimonios. Es uno solo. Y es entre un hombre y una mujer. Entre un hombre y una mujer. La iglesia tiene que decirle a este mundo que la vida es santa. Hay que protegerla. Y no se pueden cerrar los ojos ante la amenaza criminal que está alrededor nuestro, ante el hostigamiento, ante el maltrato de una persona contra otra. Hay que decirle a la gente que Dios es real y que Dios tiene que estar presente en todas las áreas de la vida. La iglesia en expectativa lo tiene que hacer, rodeados pero no vencidos. Y le tenemos que decir a las autoridades gubernamentales: no pueden sacar a Dios del gobierno. No pueden sacar a Dios de la vida social del pueblo. No pueden sacar a Dios de las escuelas. Tenemos una tendencia de secularización. Todo lo que huele, o vamos a ponerlo bien, todo lo que apesta a Dios hay que sacarlo. Y la iglesia en expectativa tiene que estar consciente de esto. No importa lo que las autoridades digan, nos mantenemos
firmes. No importa lo que nos quieran decir aquí adentro, nos mantenemos firmes, rodeados, pero no vencidos. Así es la iglesia que vive en expectativa. La iglesia de Pérgamo, lamentablemente, permitió que las falsas enseñanzas, pastora, si se oye bien, las falsas enseñanzas de Balaam y de los Nicolaitas estuvieran dentro de la iglesia. La iglesia de Pérgamo permitió que la herejía de Balaam y la herejía de los Nicolaitas estuvieran dentro de la iglesia. Por eso el Cristo glorificado sale a su encuentro con la espada de doble filo, sale a su encuentro con la palabra de Dios para decirle: estos son mis preceptos. Así es que vive la iglesia en expectativa. Que Dios te ayude a entender. Que Dios te ayude a comprender. Que Dios te bendiga grandemente.